Bienvenidas compañeras, compañeros, a esta nueva emisión de Alternativas. Enrique Pisolato, un compañero de larga trayectoria en el sindicalismo brasileño, exfuncionario del Banco de Brasil, un activista de los derechos humanos, fue presidente de la Central Única de Trabajadores de Brasil en la provincia de Paraná y un militante de la patria grande latinoamericana nos acompaña ahorita. Muchísimas gracias, Enrique, por aceptar nuestra invitación. Muy buenas, Pedro. Gracias a ustedes. Es un gusto muy grande estar aquí con vosotros y todos los compañeros y compañeras de esta lucha, de esta pelea que estamos de tanto y que se marcha muy despacito. La verdad es que tenemos ganas que esta confraternización, este proyecto de la patria grande, ya debería estar muy por adelante. Pero lo que pasa es que hacemos un paso adelante, otro separamos y así sigue la marcha. Bueno, nos estás dando un gran ejemplo porque la forma como hablas del español realmente es una verdadera lección para todos nosotros. Tenemos que hacer el esfuerzo por cruzar la barrera del lenguaje, ¿no? Siendo tan cercanos, tan hermanos del portugués y el español, pues aquí tendríamos que intensificar nuestras conversaciones permanentes. Bueno, la conversación de ahora justamente hace referencia a la culminación, diríamos, de alguna manera, de toda tu trayectoria en la defensa de los derechos de la gente, de los derechos humanos, porque estás dedicada ahora a la lucha que trasciende las fronteras nacionales en contra del lawfare. Has creado la red Lawfare Nunca Más. Cuéntanos, empieza por ahí, cuéntanos, ¿qué es el lawfare? Hoy es una larga historia, pero lo importante es que la gente lo entienda que la operación, el consorcio Cóndor, que nosotros aquí, los pueblos latinoamericanos, le ha costado tanto, hemos sufrido La tanto. Operación Cóndor, que fue el operativo de los Estados Unidos con las dictaduras latinoamericanas en el Cono Sur, sobre todo, pero que se proyectó también a todo el continente, ¿no? Correcto, correcto. Es la intervención en los 60 que el imperio hizo para, como siempre, seguir robando, saqueando, oprimiendo, matando, explotando las riquezas de este continente que hace 500, 600 años sigue en esta marcha, ¿no? Pues bien, allí construyeron esta cooperación, esto que se llamó Consorcio Cóndor, con, con el apoyo y con la formación y toda la preparación que se hacía por los milicos, los generales, los oficiales militares en la Escuela de las Américas. Allí tenían las clases de cómo hacer la metodología. Pues bien, esto se ha llegado a un punto que el coste de mantenimiento con la corrupción también que los generales hacían y también las denuncias de la violación de los derechos humanos, de las torturas, todo esto ya se había pasado del límite. Entonces, para que la gente lo entienda, voy a hablar un poquito así, como se dice, eh, de las cosas principales, ¿no? Alguna Ya. cosa muchas veces que, se, que necesita explicar. En 1992 se hace una conferencia en Miami con la participación de la burguesía, de los grandes, ¿no? De los... Cuando se Uh, supondría que la Operación Cóndor culminó porque ya cayeron las dictaduras, digamos, ¿sí? Cuando ya supuestamente ya, nuestros países estaban en democracia. sí, y también porque ha llegado a un punto que las dictaduras ya no servían más, ya se habían pasado.
ya se habían tornado en un problema. El presidente Carter ya no estaba harto de las porquices, de la violencia, de las denuncias. Entonces, esto motivó el Departamento de Estado americano a decir, bueno, nosotros necesitamos seguir explotando y robando de América Latina, pero ya no podemos más justificar esta metodología, esta manera de hacer, ¿no? Por dos motivos. Por primero, porque no, el coste es muy alto. Todo este entrenamiento, la preparación y la corrupción que ya no podía más contener de estos milicos, ¿no? De los coroneles, de los generales que estaban Y de robando, sus haciendo. cómplices civiles, ¿ah? Porque hay que ubicar siempre que hubo una complicidad. Primero que ni son todos los que Por están, supuesto, por ni son todos los supuesto. que están, ni están todos los que son, porque hubieron también tendencias militares nacionalistas, progresistas en América Latina, como Velasco Alvarado en Perú, como Rodríguez Lara en Ecuador, como Torres en Bolivia, como Torrijos, ¿no es cierto? Entonces, y también en los Sí, dos países hubo, no sé, pues un Carlos Prado, un general Bachelet en Chile, en fin, sí, el sí, propio general Perón, ¿no? Entonces yo creo que es sí, muy sí. importante ubicar que dentro de los militares la rama que termina triunfando es la que se termina vendiendo al imperio y dentro de los civiles tampoco es que quedaron impolutos. Sectores muy importantes de la oligarquía, de la derecha, en todos los países estuvieron inclusive sin dictaduras cumpliendo con los dictámenes de esta posición absolutamente, no solamente derechista, sino absolutamente violentista y violadora de los derechos humanos y de la ley y las constituciones de nuestros Sí. países, ¿no? Eran verdaderos ahí presidentes de corporaciones, de transnacionales, eran verdaderos sicarios del imperio. Y todavía estos militares, que tenían una noción más nacionalista, patriótica, han sido, aquí en nuestro país, han sido rechazados y masacrados, que muchos hasta hoy no han tenido siquiera reconocimiento de sus patentes militares. Eh, tan grande es el miedo y la opresión que hicieron. Pues bien, entonces yo decía antes, en el 92 se hace esta conferencia. El único que no ha sido invitado ha sido Cuba. Y allí, mira, no es una coincidencia, ¿no? Y ahí se analiza y se planea que este método de antiguo ya estaba que superado, que tendría que continuar, pero ahora hacer una cosa más light, menos truculenta, con menos fuerza, menos violencia, eh, para que la gente no se opusiera. Y todavía porque ya se estaba retomando, ¿no? Las democracias, elecciones, de esto. Entonces se hace como una encuesta de cuáles eran los temas que deberían motivar la, la aglutinación y la fuerza popular. Por primera, hacen una investigación cómo la gente en Latinoamérica se motivaría con el tema del terrorismo. Pero el terrorismo en Latinoamérica no es un tema urgente del día a día como en el mundo árabe o en algunos países donde hay una cosa mucho más, la gente tiene mucho más miedo. Y entonces eso dice, bueno, esto no es lo mejor. El segundo ha sido la droga, la cocaína, ¿no? Lo narcotráfico. Pero también esto es un tema mucho más
puntual, localizado, y también porque no, la mayoría y mucha gente ya ha probado una marihuana, tiene un amigo, un hijo, algún pariente. No es una cosa que la gente se mueve con fuerza. Ahí viene la descubierta del misterio, la corrupción. Se saca la cuestión de la corrupción. Y esto, como se lo vende con la pobreza, la miseria, todo esto, la gana, y allí sí, ahí se ha encontrado el tema del século. Como era en el medievo, ¿no? Eran los infieles. Entonces, así esto la gente se mueve contra la corrupción. Si me ¿Cómo permites, se? si me permites, yo pusiera como antecedente, yo sé que estás haciendo un resumen muy a grosso modo, pero como antecedente de esto hubieron una serie de documentos, asimismo apoyado por investigaciones científicas, que eran los documentos de Santa Fe. Hubo un primero, Sí, un segundo, un tercero, un cuarto, y recuerdo que allí, ¿no es cierto? En primer lugar, al contrario de lo que tú planteabas ahorita, ¿no es cierto? En lugar de ver cuáles eran los movilizadores en negativo, hablaban de cuáles eran los movilizadores en positivo de los pueblos latinoamericanos y decían, hay que acabar con la teología de la liberación, hay que sí, acabar con la imagen de Simón Bolívar, hay que destruir los héroes y los mejores ejemplos históricos y heroicos de las patrias latinoamericanas para desmoralizar a los pueblos. Y ahora nos estás diciendo que en el 92, en esta reunión, aparece, en cambio, por el otro lado, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los elementos que podrían movilizar en el sentido de odios, de temores, en el correcto. mal sentido de la palabra? Lo que en términos de Spinoza serían, por un lado, ¿no es cierto?, atacar las pasiones alegres y por otro lado, fomentar las pasiones tristes de la gente. Correctísimo. Y también porque en el 68 hay el famoso reporte, relatorio Rockefeller, que hace un giro por Latinoamérica y entonces apunta que la teología de la liberación era un gran problema para el imperio porque con la radio, con los transistor y con el tema, esto se estaba politizando y movilizando la gente, la fusión de la política con la mística, que ya esto viene ya con el acuerdo de Reagan, con el Papa Wojtyla, el Papa polaco, Juan y Pablo después, II. sí, y después Ratzinger, ¿no? Ya hacen un acuerdo y ahí empezó a hacer todo el desmonte, ¿no? La, lo que con el apoyo de estos pentecostales y todo. Claro, porque Pues ahí bien, en cambio abren la puerta para una cantidad de sectas evangélicas, de denominaciones evangélicas, sobre todo las pentecostalistas. Es decir, a diferencia de las iglesias protestantes tradicionales, parece ser sí, que los aparatos de inteligencia de los Estados Unidos tenían mayor injerencia en algunas de estas denominaciones pentecostalistas que surgen sobre todo en los Estados Unidos a partir del siglo XX. muy bien. Y ahí nosotros aquí la decimos la que empieza a hacer la financiación, el impulso de la teología de la prosperidad, ¿no? Contraponer la Que teología de la liberación que empezaba a florecer en el mundo católico con una teología de la prosperidad y de la afirmación del capitalismo, del consumismo y del correcto. éxito en el mercado. Del colonialismo, del magismo, todo esto. Pues bien, entonces, cuando se concluye que se necesitaba otra frente para continuar lo que siempre hicieron, ¿no? Sacarnos todo con el tema de la corrupción, tenía la bandera, entonces el operativo más era aquí, la parte judiciaria. Allí empieza entonces la preparación que se llama Proyecto Puentes,
¿no? Donde se saca, se elige fiscales, policiales, jueces, y ya se los lleva a América o aquí se hacen convenios, se hacen entrenamientos, cursos, preparación para preparar a esta gente. Que la verdad cambia, ¿no? Hace la sustitución de que hicieron antes los militares. Y, y eso es muy difícil para la izquierda, los progresistas, porque hay la moral, ¿no? De influencia cristiana. Estos temas son muy complejos en la cabeza de las personas. Mucha gente se quedó un poco perdida, no entendieron. No ha podido en el primer y segundo momento mirar esto como una estrategia imperialista. Una cosa, lo veía como, bueno, esto es una persona mala, lo tiramos, lo ponemos, lo echamos de lado y así empezaron. Es A punto, la astucia del imperio de darse cuenta, obviamente con una serie de estudios de científicos, de académicos, de investigadores, de darse cuenta que era mucho más eficaz matar la imagen del personaje, la reputación de los personajes, en lugar de asesinarlos físicamente. Atrás tuyo está la imagen de Salvador Allende, está el sí, Che, sí, una cantidad de figuras, ¿no es cierto?, de distintas corrientes dentro de la izquierda que una vez que fueron asesinadas se convirtieron en referentes, inclusive en algunos casos en mártires, ¿no es cierto?, de la tradición de la izquierda, de esta tradición amplia. Estamos hablando desde sectores sí, católicos como Camilo Torres o Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Tenemos por otro lado la posibilidad de gente, de gente de lo nacional popular, como podría ser Evita, como podría ser Getulio Vargas, ¿no es sí, cierto? En el sí, espectro político ideológico más amplio y gente de izquierda como Salvador Allende, como el Che. sí, Entonces, sí, se dieron cuenta que era mucho mejor el destruir su imagen, el destruir correcto. los referentes morales que podía tener la gente, porque así no solamente que se desmoralizaba, sino que iba generando una situación de escepticismo en general, ¿no? Muy bien, correcto. Esto que lo decía, no es importante ahora matar a las personas, los líderes, pero sí matar su reputación. Vamos a hacer una guerra sin sangre, una guerra. Muchos de estos teóricos y eran oficiales, marines, instructores que hacían estas clases. Decían, bueno, tenemos que hacer con que el pueblo empiece a odiarlos a punto que ellos no se recuperen más, ¿no? Y también porque con el apoyo de la media, ¿no? De los jornales, de la TV, todo esto, lo vamos machacar de una manera tal que la gente no lo quiere más ver. Lo que antes se hacía en los porones, ¿no? Y los calabozos, las torturas que hacían, que eran la tortura física, ¿no? Ahora lo vamos a hacer por la tele y vamos a hacer en cadena nacional, a punto que esta gente no se puede mover. Yo tengo compañero que ha sido diputado muchos años, por más de 20 años, ha sido guerrillero, ha sido presidente del PT, José Genuino, que dijo, yo he sido torturado en la guerrilla, pero empezaron la tortura por el cuerpo. Después, cuando me hicieron la denuncia de corrupción, empezaron la tortura por la alma. Entonces te mato, todo, como persona, como perspectiva. La gente tiene vergüenza. Ya, bueno, hicieron y siguen haciendo todo esto. Esto que es importante, ¿no? Es lo que dice.
El cóndor sigue volando, pero no más con los fusiles, los tanques, ¿no? Las gorras militares, pero ahora con las plumas, con la capa de los jueces, de los jueces. de los jueces. Allí están. Y eso se lo ve todo, todo el momento. Es una destrucción. Bueno, cuando esto empezó a pasar, nosotros, la verdad es que mucha gente se quedó perdida. Yo también digo, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? No, ¿dónde viene? No, no hay sustancia, no, que denuncia. Pero la TV, la tele todos los días, ¿no? Noticiando, noticiando, y ellos no quieren saber, no necesita prueba, no necesita papel, y ya va. La condena ya, la condenación ya está lista antes de empezar el proceso. Ya la Claro, tenía. inclusive si es que queda eliminado, anulado el juicio, como en el caso que vamos a conversar de Lula, siempre queda la duda, ¿no? Sí, sí, siempre. Y mira, antes de Lula, ellos hacen una tentativa, pero tiene miedo porque Lula se estaba empezando el gobierno y la gente lo quería mucho, tenía mucho apoyo. Entonces dice, bueno, si no lo sacamos, por lo menos vamos por la gente que está junto, por su equipo, y ahí lo ponemos de rodillas, ¿no? Y eso lo hicieron. Pero el problema, Pedro, y compañeros y compañeras, es que una gran parte de las direcciones de la izquierda, de los progresistas, no han entendido. Se quedaron perdidos en esto y más lo que yo decía de abandonar los compañeros, hasta ayudaron. Y hicieron leyes, proyectos de ley, como aquí se dice la ley de la ficha limpa, que es una ley para que todo lo que tenga una denuncia no se pueda más candidatar. Solo con la denuncia, ¿no? No tiene que haber habido una sentencia ejecutoriada, sino denuncia es suficiente para que no pueda candidatearse. No necesita ser conclusa la sentencia. Y también puede ser no solo en la justicia criminal, por ejemplo, en las cortes de cuentas, ¿no? Entonces, eh, Acá en Ecuador se llama la Contraloría. pues bien, en esto, entonces, que tenga más de una persona, en todas las cortes que tenga más de una persona. Entonces, es muy sencillo porque ¿cómo se puede decir? En las provincias, en las municipalidades, siempre hay esta gente que son adversarios políticos, ¿no? A punto que Lula, cuando ha sido impedido y lo ha echado de candidatarse, no tenía la decisión final, que después cambian, ¿no? También la ley para decir, bueno, no necesita más la decisión conclusa, ¿no? De la sentencia. Si la corte intermediaria, ¿no? Se hace un juicio intermediario, ya está sucio, por eso lo llamaban, ¿no? Ficha suya, ¿no? Que tiene el currículo sucio. Ya si hay una denuncia, ya está sucio. Y esto sigue. Entonces, esta ley ha sido hecha y motivada en el gobierno de Dilma Rousseff. La ley de la delación premiada, ¿no? Que aquí se dice, y dos penditos, ¿no? De Italia, que ha sido una copia, también. Entonces, esta confusión en la cabeza de la izquierda, de la gente un poco con miedo, con un poco, no mirando claro que esto era una estrategia imperialista de ocupación,
que iba por todo para burlar la competencia comercial internacional, todo esto, hizo con que mucha gente se puso en colaboración con ellos. Ujú. Ahora, este me parece que es un tema, has mencionado algunos elementos que me parece que es importantísimo profundizar. El primero dices, los estudios de los gringos, aprovechando la moral cristiana de los pueblos latinoamericanos, yo te diría inclusive la moral cristiana católica de la mayoría de los pueblos Correcto. latinoamericanos, ubica que la mancha de la corrupción es una cosa terrible. Y ahí en ese sentido Pecador, pecadora, claro, es un imperdonable. tema exacto, es el tema del pecado, ¿no? A Sí, pesar de que mucha gente progresista, mucha gente de izquierda pueda ser hasta atea, ¿no es cierto? Siempre está en la estructura del subconsciente de los pueblos latinoamericanos y más aún de aquellos sectores que luchan por la justicia social, por un mundo mejor. La idea está de un referente, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Jesús, la cuestión del pecado y estas cosas y entonces resulta esto tremendamente poderoso, ¿no? Tiene una dinámica propia. Y entonces lo que en la derecha esto les resbala, ¿no? Es decir, hay sectores sin Dios ni ley que simplemente esto les resbala, la corrupción ha estado todo el tiempo. En la izquierda se convierte en un elemento particularmente sensible que no ha dado lugar a una respuesta eficaz. Es decir, hay que luchar en contra de la corrupción, pero como que ha dejado a los gobiernos progresistas y a los partidos progresistas en América Latina totalmente sometidos a una agenda que no corresponde a los intereses de nuestros pueblos, sino que le hace el juego precisamente a este diseño imperial al que estás haciendo referencia. Y solamente aumento un puntito adicional, porque esto nos remite a lo que ya pasó, ¿no es cierto?, con el operativo Mani Puliti en Italia. Es decir, sí, las manos limpias en Italia que fue primero una reivindicación en la que estuvieron gente del Partido Comunista, a los que además los mataron, sí, gente sí, progresista, jueces que fue muy honestos, que estuvieron justamente en contra del poder oligárquico vinculado a las mafias. Terminaron, ¿no es cierto?, convirtiendo a eso en un elemento que contribuiría al suicidio político de la izquierda en Italia, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante correcto. entender estas dos cosas porque la proyección inmediata ya ni siquiera va a requerir el tema de un juicio, sea en la Contraloría, sea en el sistema judicial, sino que ya es la acusación, por ejemplo, ahora está apareciendo lo que le hicieron a Assange, ¿no? Que simplemente Sí, un par de mujeres, ahora con el clima y las luchas feministas, ¿no es cierto? Simplemente acusaron que Assange había planteado una relación sexual no consentida, al menos en algunos de sus aspectos, y fue suficiente para que lo persigan internacionalmente, para que tenga que asilarse en la embajada ecuatoriana, y finalmente las propias señoras terminaron desistiendo de su acusación original, pero de la manera más impune, ¿no? Es decir, porque es un tema de sí, la palabra del señor Assange contra las dos señoritas, y a la sí, final fue un escándalo internacional, una persecución internacional claramente planteada por los Estados Unidos en contra de las leyes, no solamente de los Estados Unidos de libertad de expresión y de la Constitución, sino de las propias leyes europeas. Y resulta ser sí. que con esta mentalidad del pecado se legitima todo, ¿no? Entonces, ahora ya puede ser ni siquiera una acusación formal, sino simplemente una situación que tiene que ver con relaciones íntimas o algún otro tipo de acusaciones morales, ¿no es cierto?, que ni siquiera puedan ser planteadas en términos formales, pero que ya tiene una dinámica propia. Ahora, esto de aquí no quiere decir de ninguna manera que nosotros consintamos, pero ni un milímetro el tema, ¿no es cierto?, de los derechos de Por las mujeres, supuesto. de los derechos de los niños, del tema de la corrupción, sino el tema de cómo se instrumentaliza como un arma de guerra estos sentimientos, lo que Adam Smith llamaría los sentimientos morales de la población, sobre todo en nuestros países, ¿no? Esto es un tema que me parece que es importantísimo y valdría la pena que profundices en eso, por favor. Muy, muy, muy correcto, Pedro. Y se, con esto se puede entender cómo ellos estudian, cómo hacen las cosas muy bien planeadas. ¿Por qué? Porque cuando se acusa
una persona de corrupción, ¿no? Es como si tú lo acusase en la época, ¿no? De las cruzadas de infiel, Claro, ¿no? Como de los hereje, acusados, de hereje hereje, o de bruja. hereje, hereje. Entonces, esta gente, con toda la influencia cristiana y de la Iglesia Católica Romana, ya se pone por detrás, no podemos defender, ¿no? Y una estrategia de guerra, ¿por qué? Porque cuando tú paras el otro lado, ya tú puedes avanzar, seguir adelante. Entonces, El mero hecho de decir, esperen, estudiemos un poquito, ya te convierte también en culpable si es que quieres defender al posible pecador, ¿no? sí. Y aquí en Sevilla, por ejemplo, la tele por la noche hacía una denuncia de cualquier funcionario público con una vida, de una trayectoria. El otro día, la presidente lo echaba. No se esperaba, se queda, dice, vamos a mirar, vamos. Entonces, se hacía como una ola de justicialista, ¿no? Que yo digo, de punición, y todos eran más jueces do que aficionados al fútbol, ¿no? Claro, Todos, es lo que este sociólogo francés Foucault llamaba el poder, además del poder jerárquico vertical que venía del Estado y de la empresa, hay el poder heterárquico, inclusive con tus vecinos, ¿no? Con tus iguales, que quieren tener una posición moral superior a la tuya, y entonces son los más allí, celosos en asumir las posiciones de lo correcto frente al pecador. esto que tú acabas de decir es el importante, porque la izquierda, por la influencia de la iglesia y de todo esto, tenía como uno de sus valores, ¿no? Esta cuestión de los santos, de los héroes, ¿no? Aquí es, bueno, yo soy moralmente superior, porque hago una opción por la pobreza, por los pobrecitos, por esto. Entonces, muchos líderes de izquierda siguen con este comportamiento, la superioridad de moral, que la verdad, esto es un error, porque no existe. Y esto se va a punto que el año, ahora, al inicio del año, lo que hemos visto en Portugal, un fiscal muy inteligente se sacó una denuncia diciendo, bueno, aquí en la escucha del teléfono hay una sospecha de que Antonio Costa esté en un lío de corrupción. Antonio Y Costa es allí un dirigente socialista, ¿no? De la socialdemocracia. era el presidente, Sí. ¿no? El Pero primer ministro de... a lo que me refiero es que no necesariamente es gente de izquierda, ¿no? Los partidos socialistas europeos hace largo tiempo dejaron de ser de izquierda. Sí, sí, pero esto, cuando se fue por la tele, estos señores dicen, moralmente yo no puedo más seguir, hace la renuncia, mete la renuncia, porque yo no puedo estar víctima de cualquier sospecha. Si el fiscal a sospecha, yo entonces me quito del cargo y vamos a llamar elecciones. Y lo que pasó, 15 días después, el fiscal dice, perdón, me equivoqué. El Antonio no era el Antonio que era el primer ministro. Era un otro Antonio, con el mismo nombre. Que allí eso es muy probable, no hay mucho. Bueno, allí ya se había dado. Ya se habían planeado, llamado nuevas elecciones. ¿Y cuál es el partido que viene?
la derecha. Claro. Y aquí sí, los estándares de tolerancia, entre comillas, son muchísimo más laxos, ¿no? Allí porque la derecha no tiene esos líderes, no sé, de la derecha no sé si puede ser líder, ¿no? Porque son como eh, coroneles, jefes, ¿no? Que comando. Esto no tiene vergüenza. Si tú lo dices, bueno, esto ha robado, esto... No, ellos vienen, ahí tiene cara para justificarse siempre y se lo tiran adelante. Pues mira la fatalidad, porque justo en este periodo se estaba completando los 50 años de la revolución de los clavos, los claveles, que había quitado Salazar, la dictadura. Pues cuando se planeaba la celebración, la verdad se ha devolvido el país, ¿no? Claro, entonces A los salazaristas. quedó totalmente con una operación tan barata, ¿no es cierto? Porque fue una operación Sí, tremendamente barata en la que además el fiscal terminó retrocediendo, retractándose de su acusación, fue suficiente para que quede manchado toda la historia y la memoria histórica del pueblo portugués, ¿no? Entonces, una cosa y tan, no pasa, fíjate la eficacia, es una eficacia enorme. Bueno, acuérdate que en el caso de Bolivia, ¿no es cierto?, le acusaron a Evo en las anteriores sí, elecciones de que tenía un hijo y fue suficiente para que esto le reste votos, sí, sí, ¿no? Después dijeron, no ha sido hijo de Evo. sí, Pero ya estuvo la acusación. O en el caso acá del Ecuador con Andrés Arauz en el año sí, 2021, le acusaron que había recibido dinero del Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Pero sí, de solamente las lo FARC. dijeron. Y ya fue Sí, suficiente para que pierda las elecciones. O en el caso de Luisa González en el año anterior, que sí, asesinaron a un candidato anticorreísta y les sí. echaron la culpa a los correístas, que después se demostró que no tenía ni pies ni cabeza. Fue suficiente para que gane las elecciones la derecha. Entonces, fíjate lo formidable, el instrumento tan Sí. formidable que han creado estos Eso escándalos. es un tema muy interesante para muchas charlas, porque por detrás de esto está toda la estrategia de la Cambridge Analytica, Mm. esa de, ¿no? Y Acordémonos, los también, compañeros, Cambridge Analytics es un nuevo esquema en el que ha sí, participado no solamente los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, sino los británicos y sobre todo los israelíes, sí, vinculados a este programa de espionaje de la gente que se llama Pegasus, que Snowden, sí, espía norteamericano que está en denunció Moscú, denunció. los abusos del gobierno norteamericano, inclusive espiando a amigos tan íntimos como la canciller alemana Angela Merkel, Angela el Merkel. presidente de Francia o la presidenta Dilma Rousseff aquí en América Latina, ¿no es cierto? Resulta ser que el mismo programa lo utilizó Epstein como un instrumento de chantaje con una serie de evidencias, con una red de pedofilia, una red de prostitución infantil, una red de trata de blancas, sobre todo de menores de edad, en el que participan con este software generado por su suegro, un señor Maxwell, que es uno de los Sí, fundadores del Mossad, de las sí, sí. principales autoridades del Mossad, o sea, los servicios de inteligencia de Israel. Y que es este mismo paquete el que aparece, ¿no es cierto?, con distintos grados de evidencia en el juicio a García Luna, recientemente, el anterior zar de las drogas, de la lucha contra las drogas de los Estados Unidos y de la derecha mexicana durante varias décadas, y que ahora lo está denunciando el presidente Petro como un instrumento de los uribistas Correcto. en contra de las fuerzas progresistas, incluso bajo la presidencia del presidente Petro. O sea, ubiquémonos que esto de aquí no tiene nada de improvisado, no tiene nada de coincidencial. Esto tiene que ver con una maquinación a nivel internacional que se remonta a tecnologías de guerra psicológica de hace
por lo menos décadas, para no hablar siglos, ¿no? Sí, correcto. Esto que tú lo dices es precioso, porque mucha gente, y aquí nos peleamos todos los días, porque la gente dice, bueno, esto ha pasado conmigo, bueno, que o tenido mala suerte, ¿no? Entonces, hasta que nosotros nos vamos, y mira, yo tengo compañero que ha sido inclusive presidente del Congreso Nacional, que a una semana el último viernes nos encontramos y me ha abrazado, ha sido condenado junto, ¿no? En el mismo proceso, él me ha dicho, ahora estoy entendiendo lo que hicieron con nosotros. Porque yo le decía, esto no ha sido una obra del Espíritu Santo, no ha sido una coincidencia. Hay un protocolo, hay gente pensando, hay gente planeando esto todos los días. Y lo hacen de todas lo que, mira, este libro, por ejemplo, aquí nos traducimos, es el caso de la Aston, la, la, la gran multinacional francesa, ¿no? Que la General Electric la robó de los franceses, después manejaron mal. Ha sido una operación de Lofer. Ah, o sea que no solamente Aquí estamos tenemos hablando, no solamente estamos hablando de la represión en de contra de Latinoamérica. fuerzas progresistas, de actores políticos, y no solamente es en América Latina, sino que lo están haciendo como parte del espionaje industrial y de los mecanismos de control, de absorción por parte de las transnacionales norteamericanas de empresas de sus países amigos, Europa. Correcto, correcto. Cuéntanos, La cuéntanos un poquito diferencia con es, detalle de este caso de Aston. sí, la diferencia, Pedro, para que la gente lo entienda, es que cuando con nosotros aquí, Latinoamérica, ellos lo hacen pronto. Saca los gobiernos, lo tira todo, ponen en el cárcel y lo condena, ¿no? Porque nos ve siempre como inferiores. Cuando es sus parceros, como en Francia, como en otros países, ahí son un poquito más, ¿cómo se dice? Más socialite, más refinado. Pero es la gran arma hoy de la OMC, de la Organización Internacional de Comercio, a punto que Francia A ver, ha cuéntanos, pero hecho, cuéntanos con detalle, por favor, cuéntanos con detalle este tema sí, de la Organización Mundial de Comercio sí, y de la empresa francesa. esto lo que pasó, la General Eléctrica estaba pasando después del Por favor, periodo, presenta en la cámara de nuevo el libro para que se movió un poquito. Ponle de nuevo para que se pueda ver el título. Ya dice, Arapuca estadounidense, un lavallato mundial. correcto, correcto. Esto está escrito por un gran jornalista francés, Mathieu Aron. Es la historia de Frédéric Piercy, que era el director de la unidad de calderas de la Aston en Singapur, en Lana y Nasia. Pues bien, lo O que sea, es la pasó, unidad de calderas, dijiste, o sea, de las usinas, de las donde se pone se pone a fundir el sí, metal. sí, porque la Aston tiene usinas nucleares, tiene metalúrgica, era la más grande Y tenía una planta en Singapur, ¿no? Esto es más o menos ¿en qué años? en muchos países, Ya, ¿en qué años ¿no? más o menos es esto? Esto empezó en 2014, prácticamente junto con lo que pasó en Brasil con la Petrobras, ¿no? Entonces, eh, la General Eléctrica, que era la más grande corporación del mundo, después de la época de Welch, ¿no? Este gran ejecutivo, empezó a tener muchos problemas con la competencia internacional, toda la cosa. Y bueno, planearon entonces, junto con esta ley
la ley Patriot, que viene después del atentado del 11 de septiembre de 2002, los Estados Unidos hace una ley, 2001, 2001. perdón, 2001, perdón, hace esta ley que ellos pueden agir independiente de la nacionalidad, no tiene una acción legal transnacional. Con el pretexto del 11 de septiembre, los Estados Unidos lanzaron la ley Patriot, la ley patriota, con el Home Security Department, con la cuestión de esta nueva estructura de la seguridad de la patria, que planteaba que los Estados Unidos tienen el derecho de actuar contra cualquier ciudadano en cualquier parte del mundo, porque es su prerrogativa en la lucha contra el terrorismo. Correcto. Esto. Entonces, con esta ley, cuando esto director de la Aston, Pierre Rossi, va a Nueva York, la policía lo detiene cuando bajaba del avión, ¿no? Lo arresta, lo prende, bajo acusación de que la unidad de Caldera, esta unidad de la Aston en Singapur, se estaba corrompiendo los gobiernos. Y por eso estaba ganando Las las obras, licitaciones. las licitaciones. Yo recuerdo, solamente, déjame hacer una nota al pie de página anecdótica, pero creo que es muy interesante. En las revistas de la farándula, a mí me encantaba, yo fui a ver, me llevaron a ver, mi tío me llevó a ver El violinista en el tejado cuando tendría unos 6 7 años. Y me encantaba la música, no entendía muy bien el asunto, pero me encantaba la música y lo silbaba y toda esa cuestión. Y el actor, años después yo vi que le hacían una entrevista al actor, un actor judío muy famoso, Topol, y entonces me interesó. Y resulta ser que él decía, ¿no? Que él era agente de su gobierno, porque además justificaba en los términos más patrióticos y más en representación de la humanidad, y que la única forma de poder vender la tecnología judía era a través de sobornos. Entonces, que decía que los funcionarios israelíes tenían una cuenta especial para sobornar a funcionarios y a empresas de todos los otros países. Lo decía, esto estoy hablándote, esta es una entrevista seguramente de los años 70, ¿no? Sí. Y esto que tú dices es lo que la historia lo prueba, porque ellos, ¿cómo han mandado en el mundo? O yo costumo decir así, resumidamente, con el tren militar o con el tren pagador. Claro. Han construido, Como dice la mafia, plomo o plata. esto. Yo sé. Entonces, Y es, acabo con una última interrupción. Y que se lea, por favor, a John Perkins, ¿no? El sicario económico, que él decía, él era funcionario, él era agente de sí, los sí, Estados sí, Unidos, ¿no es cierto? sí, Y sobornaba a los presidentes. Por eso es lo que mueren Roldós, por eso es lo que muere Torrijos, por eso es lo que mueren inclusive militares peruanos progresistas sí, sí, con las mismas tecnologías, porque él se acercó a ofrecerles negociados y a ofrecerles sobornos y no aceptaron. Y le dijeron, ya no pudiste, hazte a un lado que ahora les toca a los chacales. sí. Es lo que hace, ¿no? Y lo utilizo también los que lo sirven después de un tiempo, dice, bueno, esto es mejor desaparecer porque nos pone menos riesgo. O lo Muy acusan bien, como en el caso del dictador panameño, ¿no? De Noriega, sí, Noriega. En el Medio Oriente son una cantidad de Saddam líderes. Hussein. Bueno, y entonces le Y acusaron al gerente de esta planta sí, en Singapur. lo acusaron y a todos los días lo cambiaban de cárcel y lo ponían en situación peor y más acusaciones. No permitían que su familia, que su mujer lo visitara, que estaba en Francia. El presidente de la empresa francesa, la dirección, dice, bueno, nosotros no queremos meterse en esto. Lo echaron aislado allí en una situación que él se ha habido desesperado
Y lo más interesante es que algunos fiscales que lo interrogaban y que hicieron las denuncias eran los mismos que venían aquí a Brasil, a Curitiba, a hablar con estos fiscales de aquí, Dallagnol, que hicieron toda la operación esto de la Petrobras. Por, Vinieron a hay, asesorar con las tecnologías de Lofer en sí, contra de los funcionarios del PT en el gobierno progresista de Dilma y de Lula, ¿no? de Dilma y de Lula. Mira, por esto que esta visión del consorcio Cóndor, cuando los torturadores se iban de Brasil a Santiago de Chile, iba a Argentina, a otros países, para explicar cómo hacer las torturas, ahora hacen el mismo, hace el intercambio, no más con esta violencia, pero con una destrucción muchas veces mejor. Pues bien, a punto que él se quedó aislado, desesperado y no sabía más qué hacer. Y la familia y todo. Y al final le propone el negocio. Dice, bueno, si tú confiesas que hay un crimen, ahora tú vas a entender la cuestión de Assange. Si tú admites, lo confiesas, que ha hecho un crimen, nosotros te hacemos una reducción y te ponemos 2 años de condena. Tú pagas una pequeña fiducia, una pequeña multa, una cosa, y ya como tú ya estás a 1 año y medio aquí en cárcel, ya puedes volver a Francia y quedarse con tu familia. Pero hasta mientras Desesper los intereses gringos terminaron apropiándose de la empresa. Ahí está. Pues bien, él desesperado, abandonado, ¿no? Nadie lo defendía, dice, bueno, hoy salvaron mi vida y mi familia. Bueno, Allí, déjame que yo lo ponga como paralelo, porque no es solamente, a veces nomás se ahorran el asesinato. En el caso de otra figura que se conoce muy poco, el último presidente, director gerente del Deutsche Bank, banco privado, banco bandera sí, de sí, Alemania, sí, de un banco que significó el vector fundamental de la reconstrucción alemana, de la sí, sí. industrialización alemana, del desarrollo tecnológico de El más vanguardia de grande Alemania. banco de Alemania, Claro, claro. prácticamente. Y además vinculado a la raíz, al riñón de los capitales locales alemanes Sí, frente sí, a la ofensiva del Plan Marshall y de toda sí, la sí, cuestión de la OTAN en Europa Occidental, fue Alfred Herrhauser, el último de ellos. Después de sí. él, todos los demás gerentes han sido proatlantistas, inclusive en algún momento el mismo director de PIMCO, que fue anteriormente director de la CIA, pasó a ser el propietario del Deutsche Bank. O sea, se desdibujó como un banco de los capitales nacionales alemanes. Bueno, pues resulta ser que este señor Alfred G. Hauser, yo lo conocí, también una anécdota, porque era una época en la que no había internet y yo andaba muy preocupado por el tema de la deuda externa. Cuando de pronto cae en mis manos un folleto con un discurso de este banquero privado alemán que planteaba, banquero privado, que planteaba Sí, la necesidad de una reestructuración de la deuda de América Latina, incluyendo borrar parte del capital y reestructurar los intereses para que puedan realmente crecer los países de América Latina. Claro, resulta ser que cuando yo leí este discurso, al señor ya lo habían matado. Y solamente les dejo como inquietud a mi audiencia, a los compañeros, a las compañeras, lo mataron con una bicicleta. Es decir, supuestamente era una organización terrorista, la fracción del Ejército Rojo, que ya había sido desmantelada una década anterior. Le atribuyen a esta organización que hace una especie de catapulta y con sí. una bicicleta la disparan y esa Sí. bicicleta penetra en un carro blindado y lo mata a este señor. Bueno, algo absolutamente increíble, o sea, algo que quisieron presentarlo como algo artesanal, resulta ser que técnicamente se requiere, imagínense lo que es que una bicicleta atraviese el Un, blindaje un, de un carro para un matar a carro este. blindado. Y lo más importante, Sí. imagínense cómo es posible esa coincidencia que este fue el último verdadero banquero alemán
que pudo representar los intereses no de la izquierda, no del socialismo, sino del capital alemán en relación a los poderosos intereses angloamericanos que terminaron tragándose la estructura financiera alemana y en general europea. Yo lo pongo así como dos elementos muy importantes, ¿no es cierto? Porque esto nos plantea ¿cómo te digo? Un abrir los ojos frente a tecnologías de guerra que han sido aplicadas no solamente contra la izquierda, sino que cada vez son más difundidas. Y no solamente en América Latina, lo estás hablando en Europa, pero también es lo que le están haciendo al anterior primer ministro pakistaní, el señor Khan, cuando lo tumban, ¿no es cierto? Sí. Inmediatamente lo acusan de corrupción. Entonces ya no es solamente en el El mundo caso, católico, ya no es solamente... Pedro, Sí, el caso Matei. el caso Matei, claro. El caso Matei. Cuéntanos, cuéntanos. Esto fue en los años 70. El caso Matei es tanta historia, Charla, porque yo volví a leer, a estudiar, porque el director de cinema, Silvio Tender, que hizo este pequeño documental sobre la mi historia, que ahora se está estrenando, tiene como referencia, ¿no? El caso Matei y lo utilizó inclusive, ¿no? Que Y a él porque también fue Francesco un misterioso accidente de aviación de que aviación, parece ser que el momento que Pasolini, el director de cine, 10 años, 14 años más tarde, encuentra las pistas para hacer un documental sobre el tema, es lo que lo matan y nuevamente el tema de la culpa, ¿no es cierto? Aprovechan el tema de la homosexualidad para decir, ah, no, es que esto estuvo sí, vinculado a un sí, joven al que quiso sí. conquistar y el joven lo mató, lo acuchilló. Y resulta así que en Siempre realidad lo que tiene, estaba es que él estaba descubriendo las vinculaciones de fuerzas del Servicio Secreto norteamericano a través de la Operación Gladio, que habían eh, estado detrás del asesinato del alto sí, funcionario de la democracia cristiana. Cristian, Esto es muy importante ubicar, de la democracia cristiana en los años 60. sí. Y Francesco Rossi, que hizo el film, eso, la película, en la época dice, tenemos que utilizar el cinema como un elemento de justicia, de buscar la justicia, ¿no? Pero la fuerza es muy grande. Bueno, solo para concluir la historia esto de Pierre Rossi, ¿Sí? lo que pasa, cuando él firma el reconocimiento de que Era había error, culpable. la corrupción, ¿no? Dice, bueno, yo ya para quedarme libre, lo que hicieron con Assange es lo mismo. Tú tienes, confesa, tú, tú puedes salir. Entonces, lo que hacen los americanos, él vuelve, va con su familia un tiempo después, queda sin trabajo allí, salva la vida, pero empiezan a ponerle multa por corrupción a la Stone, a punto que la empresa se quita todo el valor en la bolsa, no tiene más valor, y la General Eléctrica vale y le dice, bueno, yo la compro. Entonces, a un General precio que Electric no era terminó precio, siendo propietaria de la empresa estratégica eh, más importante de Francia, que estuvo en de el Francia. corazón de la autonomía energética y de la vanguardia nuclear de Francia durante décadas. Correcto. 70% de la energía nuclear de Francia está en manos de la Stone. Y era lo mismo que intentaron hacer con Merkel, le estaba haciendo, ¿no? Pela Sims, que era la más grande, una de las más grandes empresas Siemens alemanas. es una, por si acaso, Siemens es una de las empresas pioneras que a mediados del siglo XIX permite a la recientemente unificada Alemania, inclusive antes de la unificación, el tener la primacía en la nueva ola, digamos, de la segunda revolución, de la tercera revolución industrial, vinculado al tema eléctrico. Y otro de los vectores de esta situación era la familia de Einstein, ¿no? Con el tema de la electricidad y la electrónica. Correcto. Y mira que todo esto pasa prácticamente el mismo momento. Era la Petrobras
en Brasil, que había descubierto el presal, la Aston, la Sims, no consiguen con la Sims, pero con la Petrobras Acá en y con la... español, acá le conocemos como Siemens, no pronunciamos Ah, bien. sí, Ya, sí, la Siemens. sí. Y quizás, ¿cuántas más lo hicieron? Entonces, lo que es importante, ya que la charla va larga, es que la gente tenga claro que el offer es guerra y se utiliza todo lo que sea al alcance. Si es necesario matar, condenar, tirarla en el Mentir, cárcel, la falsificar. familia, destruir la familia, lo que sea, para robar el país, para seguir mandando, hace todo. Y esto es el trabajo que empezamos, los que han sobrevivido, porque algunos compañeros, el impacto, la fuerza de la denuncia y de la condenación tan grande que no se recuperaron y unos hasta se quitaron la vida, ¿no? Pero en las universidades tenemos en Brasil más de 2.000 hoy víctimas del offer. Más de dos Son mil. más de 2.000. Yo creo que este es un dato Oh, muy importante porque más allá de que tienen que investigar hasta el final los temas de Odebrecht en Ecuador y en otros países de América Latina, el caso de Jorge Glass es una cuestión terrible, ¿no? Empujándole de manera sistemática a que se suicide. Inclusive la última vez, siendo ya asilado del gobierno mexicano, fue secuestrado por el sí, gobierno ecuatoriano en una de, incursión ilegal en territorio de la República Mexicana, en Quito, de la en la embajada. embajada, y lo De la tienen, embajada. ¿no es cierto?, en condiciones infrahumanas inclusive no le permiten que misiones de derechos humanos ubiquen. Yo creo que es muy importante entender estos elementos, ¿no? Es decir, yo insisto, aquí tiene que investigar, tiene que lucharse en contra de la corrupción y tiene que investigarse hasta las últimas consecuencias, Sin pero duda, las por evidencias, supuesto. como vamos a ver en el caso brasileño, las evidencias de la manipulación de la justicia, de la falsificación, de la total perversión del derecho, ¿no es cierto? Es, Sí, pero abrumadora. sí. La verdad es que, ¿cuál es la conclusión que tenemos? Es que hay jueces, fiscales, policiales, agentes públicos del el más alto nivel del Estado, del gobierno, de todas las áreas, que son, como se puede decir, matadores de aluguel, matadores de alquiler, Son sicarios, son asesinos de sicarios. alquiler. Sí, sí. Esto, hacen estos servicios contra su país. Y esto ha sido en estos años, nosotros que somos un poco sobreviviente, dice, basura de guerra, ¿no? De esto, de tanto sufrir, intentar sobrevivir en la lucha, de no rendirse, hemos empezado a entender que esto no era una cuestión personal, que no era porque Lula era un metalúrgico, tenía barba, no, era por el proyecto que lideraba. Las personas que estaban juntos era por la lideranza que tenían. Y allí entonces dice, bueno, ¿qué podemos hacer ahora? Tenemos que buscar de todo este sufrimiento alguna cosa para que se ponga luz y que la gente se tira. Y allí empezamos, ha sido mi mujer, unas otras amigas, todas voluntarias, otros compañeros. Empezamos el proyecto de Lawfare Nunca Más, la red de Lawfare Nunca Más. ¿Y esto está Como solo en Brasil o ya involucra a otros países de América Latina, del mundo? bueno, de pronto hemos tenido ya una participación, un apoyo de los compañeros argentinos junto con el CEPAG de Adolfo Pérez Esquivel. Y allí empezamos así, contactando con la cuestión de Jadú en Chile, ¿no? De Daniel Jadú,
y ahí de Castillo y de Evo Morales, y ahí estamos así, hasta de Portugal, otro, estamos como te puedo decir, así, contactando, charlando, tentando juntarnos, porque no tenemos financiación, es un trabajo de Voluntario. voluntario, ¿no? La mayor parte de la gente que a esto se dedica son jubilados o gente que no quiere rendirse. Ujú. Bueno, por Y abundar en detalles, mira, por abundar en detalles así rapidito, es tan pertinente y tan eficaz el instrumento de guerra en contra de los pueblos que se han creado, que las tres figuras más importantes, por no mencionar otras, acabas de mencionar Acosta, que era socialdemócrata, pero de la izquierda, izquierda lo más parecido a la izquierda que puede tenerse en Europa, Jeremy Corbyn en el Partido Laborista sí, Británico, británico, Jean-Luc Mélenchon en la izquierda, en la Francia francesa, Insoumise en Francia, y Pablo Iglesias de Podemos en en España, ¿no es España. cierto? Han sido los tres víctimas de lofer, de acusaciones infundadas, han sido objetos de todo tipo de persecución, han tenido que presentar, han tenido que remover todos sus archivos, han tenido que, en algunos casos, ¿no es cierto?, afrontar largos procesos, pagar abogados y toda esa cuestión. En el caso de Corbyn, fue tachado por su propio partido. Y Sí. justamente uno de los líderes de la oposición y de la persecución a Corbyn dentro del Partido Laborista está ahora de primer ministro Ujú. de Inglaterra, imagínate. Es terrible, es terrible. Y mira cómo hacen esto, ¿no? Porque se está matando, cuando tú matas la reputación, ¿no? El currículum de una persona, esto es un cadáver vivo, es un Correcto, muerto claro, vivo, claro. ¿no? Y creo que yo hablo con muchos compañeros que me llaman por el teléfono, me encuentran, y es una cosa que solo un profesional de psicología para entender el dolor, la sufrencia de alguien que se dice abandonado, echado por los compañeros, con una lucha muchas veces 30, 40, 50 años y no Claro. he entendido. La gente no quiere más tocarlo. Es como era los, y la iglesia hacía, ¿no? O Esto cuando es eran herejes o cuando eran brujas, pues. hereje, sí, Ahí está sí. la O obra, como Hitler hacía con los judíos. No, esto es un rato, es un ratón, es un... Y esto lo hace muy bien, porque es una combinación de los aparatos de justicia y de control del Estado con la media, con los periodistas, porque ellos también han recibido el entrenamiento y la clase. Con mira, la, si te parece, ¿por qué no retornamos? Yo me quedé pendiente porque quería, tú ibas a desarrollar el tema de Cambridge Analytica. ¿Podrías, por favor, puntualizar eso antes de entrar con un poco más de detalle a la situación de Lula, que creo que es muy ejemplarizadora? bueno, la Cambridge Analytica hizo lo que la iglesia, ¿no? Lo que la iglesia hacía en los años 400, 500, ¿no? Eh, así, con el algoritmo ha sacado esto de que la historia no necesita que sea la verdadera. Tú puedes hacer una interpretación de la historia y lo importante es que la gente lo crea, ¿no? Que se puede contar una historia y ya, ahí la gente se va juntando y aglutinando y se va creyendo y después, bueno, un tiempo después la gente dice el Brexit ha sido un error, pero ya está hecho. Bueno, por si Entonces, acaso, ubiquémonos un poco para nuestra audiencia, ¿no? Cambridge Analytica ya desapareció, ya se autodisolvió porque quedó sí, absolutamente desprestigiada.
pero se filtraron inclusive con mucho orgullo presentaron sus metodologías en las que sobre la base de las encuestas, sobre la base de la piratería de nuestros datos íntimos, de lo que Correcto. compramos, de lo que vemos en YouTube, de la música que nos bajamos, de lo que vemos en la televisión, de nuestras llamadas telefónicas, de nuestra cuenta bancaria, de nuestras tarjetas en el metro. Sobre la base de esa información privada, construyeron una serie de simulacros de personajes típicos con los que hacían simulaciones de cuál podría ser la respuesta, además de otro tipo de técnicas de grupos objetivo, de encuestas, Eh, de toda esa información con la Exacto. inteligencia artificial. Entonces, hacían un estudio muy riguroso, muy científico, muy oneroso además, para medir de manera lo más científica posible, con las estadísticas más sofisticadas, cuál es el tipo de reacción que moralmente, a nivel de las pasiones, de las emociones, de los sentimientos, la gente podía tener con respecto a tal o cual circunstancia. Entonces, lo que en los años 90 todavía eran estudios básicamente cualitativos, o sea, ubicar que ya el tema del terrorismo aquí en América Latina no pega mucho, no, la cuestión de la droga tampoco era una cuestión tan Sí, escandalosa, encontrar que el tema de la corrupción era una cosa muy grave que a la gente le indignaba, ¿no es cierto?, que despertaba una ola de moralina, eso ahora es todavía más depurado con las técnicas a las que hace referencia Enrique ahorita. sí. No sé cómo se dice en español. Nosotros aquí decimos algoritmos. Sí, algoritmos, sí, Los algoritmos, ¿qué hacen los algoritmos? Ellos hacen la identificación de afinidades, ¿no? Con la persona, de lo que tú gustas, de lo que tú compras. Se va juntando todas las informaciones. Hoy, algunas de esos aglutinadores, ¿no? Pues saben más de nosotros, de tú o de mí, do que yo mismo. claro. Ellos me conocen mejor do que yo. Y con esto, ellos también saben cómo tú vas a reaccionar con determinadas informaciones. Entonces, esto es un tema, Pedro, fundamental que yo veo una vez más, y lo decía a unos amigos el año pasado, cuando fui muy rápido a Buenos Aires en el CELAC. Decía, mira gente, esta cuestión de la autonomía de los datos es más importante que la autonomía de la frontera. Claro, la violación de los datos privados ahora es el negocio más importante, porque además tiene una aplicación, además de esta aplicación de guerra psicológica, de control imperial, de control geopolítico, tiene una aplicación comercial inmediata, que es el hecho de que las agencias de publicidad, los estudios de mercado están pendientes de estas técnicas Y te para pone, perfilar el tipo de consumidor. y te pone rico de la noche por el día. Porque si tú tienes todas estas informaciones, tú sabes qué vender, a qué vender, ¿no? Y es muy sencillo todo esto. Claro. Entonces, ya esto se quedó una cosa de mucho más valor que el patrimonio. Cuando tú vas a evaluar una empresa hoy, estos que se hacía antes, como a 10, 15 años, ya, bueno, cuántas edificaciones tiene, cuánto funciona, cuánto esto, cuánto aquello, ¿no? Cuántos terrenos tiene. Esto ya se vaporizó. Y dice, bueno, ¿qué informaciones tiene? ¿Cómo tú puedes vender? ¿Cómo tú puedes influenciar la compra? Eso es una cosa que Ahora somos asusta. entonces prisioneros de los algoritmos, Pues tanto en el mira, campo de la política como en el campo del consumo imagínate en la educación, y en la educación, claro. porque esta gente ya está buscando, porque ya las universidades ya se están conectando, los gobiernos, entonces la gente ya por ahí tiene todas las información de los niños, de los jóvenes, de qué es el más inteligente, todo. Ahí lo puedes, bueno, esto vamos a elegir.
puede hacer toda ¿no? La selección que quieran. Y esto es una cosa a punto que esta semana estaba hablando con unos amigos allí que piensan y que son mucho más inteligentes que yo, y me decía, hoy el tema de las naciones es un tema viejo, un tema antiguo, ultrapasado, porque la más grande nación del mundo puede ser el Facebook. ¿Por qué? Porque ¿qué es una nación? ¿No? Es alguien que te junta, que te comanda, que dice lo que puede hacer, que no puede hacer, cómo hace, que te controla. Y dice, yo de verdad me quedé así, digo, bueno, quizá el acalentamiento global viene antes que tenemos que vivir por esto, porque eso es terrible. Vamos, eso es terrible, pero se está Vamos, pasando esto. Eso tiene control. vamos un poco con un elemento para ya ir cerrando. Tenemos unos 15 minutitos para que nos cuentes el tema de lo de Lula. La barbaridad que cometieron con uno de los dirigentes populares más queridos, no solo en Brasil, sino en toda América Latina. Bueno, esto de Lula empezó ya al inicio, en 2002, 2003, ¿no? Y en este momento yo estaba ahí más cerquita porque era dirigente de la banca, eh, venía de una historia de construcción de la Central Única de los Trabajadores, del PT, del Partido de los Trabajadores, de la lucha social, del MST, ¿no? Del movimiento de los en tierras. Y, y yo siempre tenía, no sé si por la mía, los míos ancestrales italianos que han sufrido mucho, lo que se hablaba siempre, siempre tenía una cierta preocupación con, digo, hay alguien que tenga la confianza plena aquí, que no está espionando, ¿no? Y la gente pues me echaba de ahí, tú es siempre preocupado con esto, cambia, es un paranoico, está pensando, digo, Conspiracionista. conspiracionista, digo, ¿dónde está el FBI? ¿Dónde está la CIA ahora? No tiene más oficina, ¿cómo? ¿Dónde están? Bueno, y de pronto empieza esas denuncias. Y la primera viene esta, de que Lula se estaba pagando a los diputados, no se estaba comprando los diputados en 2004, 2005, se estaba pagando un sueldo mensual, que lo que hacían eran ellos antes, ¿no? Para que votara en su proyecto. Bueno, y ahí empezaron a denuncias muy rápido, ligeros, sin investigación, y ahí en la denuncia estaban todos los principales dirigentes, la gente más próxima, ¿no? Más cerquita de Lula, que habían ayudado a construirlo, elegirlo, estaban denunciados. La verdad, intentaron echar Lula también, pero la fuerza, la lideranza, ¿no? De Lula, el apoyo popular, dice, bueno, despacito porque quizá, ¿no? Nos vamos a dar mala. De esto, acá en Ecuador llegó una telenovela en Netflix Bien, con un bien, personaje que no se llamaba Lula, pero que era igualita a Lula cuando era joven. bien. Pues bien, y allí entonces transforman la justicia, ¿no? Hacen esta denuncia y allí hacen toda la denuncia por la tele, no, los papeles no se los ve, las pruebas no se lo encuentra, pero los van condenando todos los días de los telediarios, esto siempre con diseño, con semiótica, y ya al final, ¿no? Le van echando la marca, esto es un gobierno de ladrones. Lula ladrón. Lula tiene su cuadrilla, ¿no? Esto, los trabajadores cuando llegan al gobierno
van a robar. No, han cambiado completamente. En 2012, 2013, entonces se hace la condena, que hoy ya ellos mismos reconocen que ha sido una vergüenza, ¿no? Que ha sido un Una error, vergüenza. una vergüenza, un error judicial, el más grande error judicial que han hecho, pero era esto el papel. Estaban pagados y esto era lo que tenía que hacer. Y de pronto, en la secuencia, después de hacer la condena a los principales dirigentes, esto que habían al inicio empezado todo el proyecto, construido hasta 2002, llegar después de la tercera, ya se había, Lula ya había perdido tres tentativas de elecciones. En la cuarta es que llega a la presidencia. Bueno, ahí se queda mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque no habían llegado a Lula, pero ya toda la su protección, la gente que estaba con él, los pensadores, el presidente, los presidentes del partido, todo esto, ya habían sido condenados. Y ya tenía esa gran bandera. Lula ladrón, el PT corrupto, esto. Y allí entonces, con la cuestión, ya esto empezó porque Lula hizo un decreto en 2003 que todavía la izquierda muchas veces así, no consigue mirar la floresta, mira solo la árboles, ¿no? Lula hizo un decreto que se llamó el decreto de contenido nacional, que era que las empresas estatales nacionales tenían que dar preferencia a la cosa en igual condiciones producidas en el país. Y esto ha pegado a, mira só dónde va, ¿no? Tú golpea por aquí, ¿dónde va? Ha pegado la Arleigh Burke de Dick Cheney, que era Halliburton, vicepresidente. acá en el Ecuador también opera la Halliburton, de Dick Cheney, que Sí, era el anterior vicepresidente de los Estados Unidos, de, virtual presidente de los Estados Unidos durante la época de Bush hijo. correcto. Entonces, nosotros ahora recuperamos, ya hicieron allí la lista, ¿no? Diciendo, mira, de los problemas, de los peligros, y entre los 10 grandes peligros del mundo, en 3 estaba ya el gobierno Lula en Brasil. El En gobierno 2000, Lula, por si acaso, ¿no? Para que los compañeros de acá tengan presente, el gobierno Lula en comparación al gobierno de Correa o de Evo o de Chávez era un gobierno bastante más moderado, ¿no? Y sin de duda, hecho, ubiquemos que este tema no es para favorecer a los trabajadores, sino para favorecer a las empresas nacionales. No tiene nada de socialismo. muy correcto. Sí, era un gobierno de transición, como se dice, muy despacito. Pues ya lo tenía ahí. Entonces hace ese intento, ¿no? Hace la denuncia en 2005 con la preocupación, ahí se estaba midiendo, Lula va, no es peligroso, pero si no lo echamos, lo cercamos, ¿no? lo quitamos de la su protección. Y así se hace todo este proceso de años y años, denuncia en la tele todos los días, corrupción, 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 que todavía ahora se ve dónde estaba la corrupción. Ah, solo allá este libro aquí dice, ¿no? Que es Todo de un por juicio. dinero, la ganancia. Ponle, céntrale un poquito más, por favor, ponle un poquito más lejos, un poquito más lejos. Dice, todo por dinero, la ganancia del Lavallato, según Eduardo Apio. Esto es un juiz, este libro hace 15 días, es un juiz federal que estuvo en el juzgado esto y ha empezado a mirar todo lo que había ahí, los papeles, y ha descubierto que estos jueces Estos que jueces hicieron, hicieron, jueces habían hecho, que, es un juez mismo el que hace, el que denuncia a los otros jueces. que denuncia los jueces y aquí pone cuánto ganaron. Ah, pucha. Todo, de cómo el dinero se iba a los Estados Unidos y después volvía por fundaciones, por ONG.
Pues bien, para seguir en el tema anterior, lo que hicieron, entonces Lula ya a 2006 tiene que empezar a hacer acuerdos para seguir adelante, 2007, 2008, tiene que hacer composiciones de gobierno porque había perdido compañeros, ¿no? Había perdido parte, se había perdido fuerza, ¿no? Con toda esa denuncia. Entonces, ya en 2012 hacen la condena de estos principales dirigentes del partido y del gobierno, donde incluso yo estuve ahí. Sí, no hay siquiera, ahora dicen, no, ha sido un problema porque no hay siquiera una firma, no hay nada, es solo una charla. Bueno, acá hay Esto, una sentencia para que tengas una idea, Enrique. Aquí hay una sentencia en contra del presidente Rafael Correa por influjo psíquico. O sea, no encuentran ninguna evidencia, entonces dice que él, así con las ondas electromagnéticas mentales, ha sí, generado un ectoplasma y ha obligado a sus amigos a que cometan un tema que no tiene que ver con robo, con nada, que tiene que ver con $6,000 de préstamo de la caja de ahorros que formaron los empleados de la presidencia, incluyendo el propio Rafael Correa, que él pidió un préstamo y que lo pagó sí. No sé si hay esa palabra en español, telepatía, ¿no? Que por tú dices, telepatía, exacto. Pues transmisión de telepatías que pensamiento. puedes ver, telepatías que puedes adivinar el pensamiento del otro. Aquí es más grave porque el influjo psíquico implica que te ha dominado mentalmente Sí, una cosa de brujos. de brujo. Sí. Pues bien, entonces, en 2012, 2013, ya empieza con la primavera árabe esto, y Brasil iba por adelante porque tenía el Mundial de Fútbol, las Olimpiadas, todo esto. Y allí dice, bueno, ahora es el momento, porque han intentado, con estas denuncias de corrupción, han intentado ganar en las elecciones, pero en las tres veces que intentaron, al final no conseguían, no sacaban. Al final, el último de la Dilma, entonces dice, bueno, ya estamos hartos, ¿no? Tenemos ahora que cambiar, como se dice en el fútbol, tenemos que cambiar la regla, tenemos que cambiar el árbitro, tenemos que cambiar los tallos y lo sacamos sea lo que sea. Y Sea dieron el necesario. golpe en contra de Dilma. Pero además, cuando Y le dan el allí, golpe a Dilma no le pueden acusar de nada, ¿no? sí, le hacen una invención, ¿no? Una invención y así lo va. Y, pone, y la gente, ¿no? Un poco con todo esto de los algoritmos, ¿no? Y la presión de las teles, de la comunicación, lo aplaude. Y así va. Pero ya en esto hacen un cambio constitucional, pero no por el Parlamento que ha hecho la Constitución. Los jueces hacen una interpretación de la Constitución que Lula todavía no había sido condenado a la última instancia, que se dice, no tenía recurso, pero ya se podía meterlo en el cárcel. Es decir, sin que haya tenido derecho a la apelación, sin que haya sido confirmada la Sí. sentencia, lo metieron a la cárcel. Ya metió a la cárcel y con esta ley que ha sido hecha por Dilma, que nosotros aquí decimos la ficha limpa, ¿no? La ley que tú no puedes ser denunciado, tiene que estar, ¿no? Sí, sin mirar quién te va a denunciar, ¿no? Pero esto de la ingenuidad, ¿sabes? De la falta de atención, de saber lo que hace, que después, bueno, dice, bueno, él no puede más candidatarse. Y ahí yo estuve inclusive adelante del Tribunal Judicial en el día, ¿no? Esto que ahora el presidente de la Corte Constitucional, a la época era, y el presidente de la Corte Electoral ha dicho, Lula, lo firmo aquí, afirmatura solo,
¿no? Por decisión personal, que Lula está impedido de candidatarse. ¿Right? Han prohibido de candidatarse. ¿Por qué? Porque las encuestas lo apuntaban como como vencedor, ganador. como ganador. Allí lo que ven, Lula intenta poner a Haddad, ¿no? Para sustituirlo. Ellos se creían que iban a tener a su candidato y en esta, ¿cómo se dice? En esta racha surge Bolsonaro. Y ahí Bolsonaro viene, que es retraso del retraso, ¿no? Porque es un ignorante, es todo lo que sea, los adjetivos que... Porque era diputado así, ha intentado toda la vida, no tiene manejo, no conoce. Era esto, aquí nos decimos del bajo clero, ¿no? De estos que están ahí para ganar su soldinho y hacer sus negociatas pequeñas, hacer sus trampitas. Bueno, llega a presidencia. Y lo demás, ya la historia lo tiene, lo saben, ¿no? Ha dicho, bueno, la tierra no puede ser no una pelota, tiene que ser aquí la vacuna no puede tener, la gente que se moría, hizo de todo. Ahora, mira, Hizo, es muy importante ubicar que después, ¿no es cierto?, hay una serie de procesos formales que anulan el juicio en contra de Lula. Cuéntanos de eso. sí, bueno, ahí lo que pasa, cuando Bolsonaro, ¿no? Llega al poder, él quiere ser el Napoleón, el general que lo que sabía era un milico, había sido echado del ejército por lo que había hecho, ¿no? Y lo habían echado porque era imprestable, siquiera para el ejército, dice, bueno, yo ahora mando y ya está. Entonces empezó a voltarse contra la Corte Constitucional, contra los jueces de la Corte Contra Constitucional sus aliados, los que le habían permitido llegar a la lo presidencia. que lo habían hecho. Yo aquí digo, han dado carne a los crocodillos, ¿no? Y ellos se han engordado. Y ahí ahora los crocodillos, al revés de ser vegetarianos, se fueron por encima de los jueces. Entonces, esos jueces, porque decían, bueno, nosotros vamos ahí, no necesitamos que un ejército. Con un tanque y dos soldados, un jeep y dos soldados, cerramos esto tribunal constitucional y echamos todo afuera. Ellos se quedaron en pavorosa, ¿no? Se quedaron. Y ahí empezaron a reagir.